para empezar, todos los ecos que provocó la declaración de Claudio X González del viernes, ignorada por gran parte de la prensa durante todo ese día, y al día siguiente más o menos empezaron a retomar a la prensa las declaraciones que dio, y luego pues ya en los siguientes días avanzó. Pero sí, muy sorprendente que la prensa, gran parte de la prensa mexicana, no haya levantado el tema de Claudio X González. Es muy impactante, Álvaro, muy impactante. El mismo viernes lo abordamos aquí en este espacio, que no es de extrañar, no es de extrañar que haya temas que sean intocables para los medios de comunicación, radio, televisión, medios escritos, y menos tratándose pues de un personaje como Claudio X González, pero que por supuesto en el ejercicio de su libertad de expresión puede decir lo que quiera. Emitió este mensaje para muy macartista, para elaborar una lista de los que por acción u omisión, y omisión más bien, no o, han apoyado al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Cualquiera diría, pues ese es un error, pero Claudio X González dice, no, no, no es un error, es un derecho. Y se ha aferrado a esta posición, y a mí me parece, como lo dije desde el mismo viernes, que es bueno que haya un acto de sinceridad, que haya dejado a un lado la hipocresía y que diga, sí, voy a hacer esto. Yo estoy en espera de las listas. En una de esas resulta una listita en la que se, bueno, pues ahí está Manuel Bartlett, está el Bejarano, Bueno, lo que pasa, está... Álvaro, el razonamiento es muy interesante porque abre efectivamente el tweet, abre a muchos mexicanos. Yo hacía una suma en mi texto del día de hoy en Sin embargo, si usted lo quiere leer o ver en Sin embargo al aire, yo hacía un pequeño conteo. Si es por omisión y por acción, significa que son todos los que no votaron por la alianza. O sea, esos son los que quedarían en su lista. Nos da nada menos que 106 millones de mexicanos que no participaron de su alianza, es decir, que por omisión o acción tomaron la determinación de no entregarle un voto a la alianza. 106 millones te mete en un problema muy serio. El primer problema que tiene Claudio X González es empezar a reducir la lista, ¿no? Lo primero es empezar a clasificar maestros, intelectuales, periodistas, escritores, funcionarios del actual gobierno, también la burocracia, etcétera. Entonces empiezas a hacer una selección que es básicamente el origen del fascismo. O sea, empiezas a hacer selecciones, seleccionar a individuos para pues hacerlos pagar por sus decisiones que en una democracia puedes tomar, pero no para lo que él está pensando en el futuro. Claramente él tiene una idea de país en el futuro donde él se encuentra en una posición privilegiada y puede tomar acción en contra de aquellos con los que él en lo personal no simpatiza o no simpatiza la alianza. Ese es el juego perverso de todas las listas. Si están todas las listas, pues bueno, empecemos por los maestros. ¿Qué les parece? ¿Cuántos maestros hay? No, 3 millones. Bueno, pues ahí está, empecemos por ahí. Y todas las dictaduras se conducen con listas al final. Terminas fraccionando, diciendo cómo controlo 106 millones que no son simpatizantes de mi movimiento. Bueno, pues lo que haces es meter a una oreja en cada barrio y eso es lo que pasa al final en las dictaduras. Terminan siendo sociedades súper espiadas por ellos mismos. Eso es, me imagino. Ahora, ese es el sueño, obviamente, del patrón. Ese es el sueño de Claudio X González. Él sueña con ese estado de la cuestión. Él sueña con que ese es el futuro, donde él puede tomar venganza de todos esos, ¿no? Pues sí, si no, ¿para qué haces listas? Si no es porque quieres ajustar cuentas, escarmentar a quienes
resulta que te quitaron privilegios, como es el caso. ¿Para Así qué? es. ¿Qué utilidad puede tener una lista? Bueno, no solamente en los países autoritarios, en Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los 50, y más específicamente en 1950, el senador Joseph McCarthy emprendió una persecución contra quienes él consideraba eran espías rojos comunistas, y no solamente como se ha hecho famoso la cacería de brujas, así conocida esa persecución macartista por parte, por ejemplo, de actores, en el que hubo también muchos soplones como Reagan, ¿no? Sino también del Departamento de Estado. Él identificó una enorme lista de quienes suponía eran comunistas, y era un asunto pues muy jalado de los pelos, pero hay que entender el contexto. El contexto era la Guerra Fría que comenzaba en 1950 con después de la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en 45. Pero hoy en México, ¿una lista para qué? Más que para tomar represalias. Y diría yo lo siguiente, Alejandro, para concluir. Una lista, obviamente, para reprender a quienes apoyan a un proyecto como el que encabeza López Obrador, pero no solamente cuando sean gobierno a partir de 2004, que ese es el proyecto, ganar la presidencia de la República, ganar el Congreso, que para eso han hecho una coalición que tiene el objetivo de llegar al 2024 para quitarle el poder a Morena y a sus aliados. No, también las represalias ahora. Sí, Claudio X González y sus aliados, o sus compañeros de viaje, eh, no tienen el poder público a nivel de la República, pero sí en gobiernos estatales, sí en posiciones del Congreso, y tienen fundamentalmente poder económico. Entonces, no es solamente esperar a que el 2024 ganen, sino que desde ahora, y ese es el mensaje de Claudia X González, exhibir y escarmentar a quienes apoyan por acción u omisión al proyecto de gobierno que está en curso. Lo dijimos desde el viernes, pues es una posición autoritaria, que fascista, que por supuesto se contrapone a las críticas que ellos han hecho a conductas del presidente o de otros personajes afines al presidente López Obrador. Entonces está Ah, interesante, ¿no? sí, y peligroso. Ahora, también define proyecto, Álvaro, y ahí en esa Sí. parte tienes toda la razón cuando dices que qué bueno que lo dijo, qué bueno que Claudio X lo menciona, porque también define proyecto. Yo cuando reviso gran parte de los planteamientos de esta alianza de Va por México, sí por México, Unidos por México, como se le quiera llamar, yo cuando reviso, no, yo no leo una perspectiva, Álvaro, o un proyecto de nación. Sí hay un planteamiento de generar un proyecto de nación alternativo a este proyecto que encabeza López Obrador, pero yo no leo, por ejemplo, qué va a suceder pues con la burocracia, ¿qué va a suceder? Ahora ya nos estamos dando cuenta de cuál es el plan. Empieza más o menos a dibujarse un proyecto porque yo no sé, que la idea es que destruir bombardear el tren Maya apenas llegando, cerrar, hundir Santa Lucía. ¿Cuál es el proyecto? Ese proyecto, incluso en términos de infraestructura, en términos de una decisión nomás todo viene como una gran negación, sofisma, como se le dice, ¿no? Es una negación. No, no permitamos que pase esto, no permitamos que López Obrador haga aquello, que Morena no vuelva, que haga. Entonces, todo ese planteamiento es básicamente una reacción a algo que está pasando. No por nada a estos proyectos se les conoce como proyectos reaccionarios, es decir,
reaccionan a un impulso muy específico que jaló 30 millones de votantes y que ratificó una gran parte de esos votantes en la elección, en la elección federal siguiente. Incluso en los estados, permeó este movimiento de tal forma que entidades donde tradicionalmente ganaban otras fuerzas, como Baja California, pongo el ejemplo, o Sinaloa, ganó Morena y se asentó Morena. Entonces, bueno, pues al final es eso, la definición de qué es lo que tienen en mente, y no me molesta, está interesante, qué bueno que se definan y que apunten lo que ellos están planteando. Ahora, si me lo permites, Álvaro, traen la idea o traen un nuevo lema que han incorporado en su campaña, este movimiento que encabeza Claudio X González, que es México Ganador. Ese México ganador que suena a los libros que se publicaron a finales de los 80s y principios de los 90s, y que fue una filosofía de todos los 90s, eso de vamos por el éxito, los 10 pasos para ir al éxito, y luego ya se van a poner a revivir la idea de que no les des pescado, sino enséñalos a pescar, que es una idea que viene de ese movimiento del positivismo ochentero, noventero, que tiene un padre, Álvaro. Ese de México Ganador, que viene de esa tendencia martasagunesca de sí, el éxito, vamos, todos vamos a triunfar, tiene un padre, se llama Peter Drucker. Peter Drucker es el padre de esa religión perversa. Del echeveganismo. Sí, bueno, de la religión perversa del éxito, todos vamos a alcanzar el éxito. Y luego se llenaron las mesas de Sambors, se llenaron las librerías con estos libros de 10 pasos para alcanzar el éxito. Sé tu propio empresario, o sé el gran emprendedor. Sí, enséñales a pescar y no les des pescado. Claro, enséñales a pescar para que después los emplees en un corporativo donde les pagas 10 pesos la semana. Eso al final, en eso se terminó convirtiendo esa frase. Pero Peter Drucker planteaba esta idea del éxito, la idea de buscar el éxito, y se hizo muy famoso a la llegada de Marta Saguna al poder en Los Pinos, ya que ella ocupó Los Pinos, y bueno, el otro señor también llegó, pero ella era un poco más inteligente que él y tenía esa idea muy clara, nacida de los libros de Peter Drucker. Al final, Álvaro, Peter Drucker, que se le conoce como el padre del management moderno, ese hombre le da una entrevista que es muy interesante a principios de los 90, ya en el retiro. Peter Drucker es un hombre que dirige pues, la Nissan y dirige un montón de empresas antes de convertirse en un filósofo, y luego recular, porque en algún momento le da una entrevista a la revista Wired, que fue muy famosa en los años 90 y a principios del milenio. Le da a Peter Drucker una entrevista a Wired donde le dice, sentado en su casa de Los Ángeles, frente al mar, le da una entrevista al reportero y le dice, ¿usted se arrepiente de algo? Y él responde, estoy muy arrepentido de lo que se convirtió en una religión, porque al final todo lo que dije se interpretó y se convirtió en una gran mentira. El éxito, le explica la revista Wired, ya tiene 90 años y está muy cerca de fallecer, y le dice, el éxito como se está vendiendo en las librerías es una gran mentira, porque el éxito es una pirámide. Solamente un puñadito arriba puede lograrlo y los demás viven engañados en las bases, que es una pirámide que no se puede romper y nunca se ha podido romper. Y luego él tiene una frase al final de la entrevista con Wired, Peter Drucker, que dice, un individuo no hace la diferencia hasta que esa diferencia beneficia la vida de otras personas. Le dice, en la idea del éxito es que todos somos individuales, todos somos individualistas, y no importa lo que tengas que hacer con tal de que escales en la pirámide del éxito. Y entonces todos nos volvemos depredadores del otro.
Y esa es la teoría que ahora están reviviendo con eso del México ganador, que algún trasnochado del management seguramente les endilgó, que es viejo, de los 80s, de los 90s, de Marta Sagún, y que recuerda todo ese movimiento que intentaron esta señora y su marido, por supuesto, implantar en este país, señor Delgado. No solamente Marta Sagún, fue el lema de Felipe Calderón en su campaña. Los primeros lemas, ¿te acuerdas de Manos Limpias? Claro, Una, claro. por un México ganador de Calderón. Entonces, pues sí, está muy, en fin, vamos a ver, a lo mejor efectivamente, pega en millones de mexicanos que canten, tomémonos de las manos, como decía aquella canción. Claro, Pues claro, eso, exactamente, es eso, es únete eso. a los optimistas, ¿no? O sea, Exactamente, no bienvenidos los optimistas. no recompongamos la economía, no redistribuyamos la riqueza, ¿No? no. Seamos felices como estamos, que uno sean un puñadito, sea Así estúpidamente es. rico y que todos los demás sostengan la base de la pirámide. Eso es en el Es el fondo el mensaje. echeleganismo, también es el mundo de los triunfadores, solamente aquel que no quiere no sale adelante, Es así. correcto. Entonces, no importa si no tienes para la colegiatura, porque No, tampoco, únete a los si tú vas a un estado como Guanajuato, la educación pública ha estado abandonada durante décadas, literalmente durante décadas, mientras proliferaban las escuelas privadas, por ejemplo en León, Guanajuato, había una triste preparatoria pública y entonces había un entorno de cómo va a ser una preparatoria pública, una triste preparatoria pública en una ciudad de cientos de miles de habitantes. Quien no tenía dinero y no tenía cupo en esa preparatoria pública, pues se quedaba sin estudiar. Pues váyanos a trabajar como zorritas, que son los aprendices de zapateros. En fin, Alejandro, de esto No, podemos váyase, seguir platicando, pero ese es, es el gran pero es tema, Álvaro, parte del porque al asunto. final ese es el corazón de todo el asunto. En realidad todo se reduce a eso. O sea, no me gusta este país donde las mayorías pueden ahora opinar. No me gusta este país en donde se puede perfectamente tomar la determinación de decir lo que quiera. No me gusta, me gustaba más Peña, que podía correr a Carmen Aristegui. Me gustaba más el dictador de Enrique Peña Nieto. Al final, esa revisión pasa por toda la parte filosófica y yo creo que necesitamos volver a revisarlo y necesitamos volver a recordarlo. Eso del México ganador, Álvaro, huele a rancio. O sea, ya está todavía perdido por ahí en algún Sanborns de alguna abandonado que no han cambiado los libros de los años 90, pero viene básicamente del management, de las ideas de Sí, management que sí, se hicieron muy populares en los así años es. 90. Ay, los administradores leían esos libros, cómo administrar el recurso humano. Sí, vamos todos, únete a los optimistas. No, hay que regresarnos y volver a plantear. Nomás concluyo con esto, Álvaro. Éramos un país muchísimo más pobre y nos aventamos a hacer una universidad. Éramos un país más pobre e hicimos la UNAM. Lanzamos instituciones. Ese tipo de país fuimos. Ah, no, tú le decías a Carstens, oiga, y si ponemos una aula y le pagamos más a los profesores, no, espérenme, se me descuadra aquí mi cuenta. O le decías a casi cualquier neoliberal que nos aventáramos una cosa mayor, aún con la bonanza del petróleo. Que no se nos olvide que la bonanza del petróleo en realidad la disfrutó Vicente Fox. ¿Y qué hizo con eso? Y parte de Felipe Calderón. ¿Y qué hicieron con eso? ¿Dónde está ese dinero? ¿En dónde quedó toda la bonanza de los precios del petróleo de principios del siglo? Se acabó, no sabemos, no tenemos idea. Y ahora con 3 pesos, pues, ahí están las cosas que están construyendo. No les gusta. No, Ni modo. bueno, no, y
pero lo que creo que es muy importante, Alejandro, qué bueno que Claudio X González, Guajardo, expresó lo que expresó, el que tomar nota de los mexicanos que apoyan a López Obrador y a su proyecto. Él dice que es destructor. Bueno, yo creo que es positivo eso,